Bueno, muy buenas tardes. Tenemos un muy buen reporte de sintonía. Tenemos en este momento 103 asociados conectados. Eso quiere decir que tenemos un tema interesante del cual vamos a hablar el día de hoy. Lo primero, darle las gracias por haber acudido a la cita, por permitirme este rato de que compartamos, de que podamos interactuar, que podamos tener una retroalimentación de lo que estamos haciendo, así sea por este medio y no presencialmente como me hubiera gustado hacerlos, tenernos cerca, poder compartir con ustedes de manera más cercana. Pero lo importante es que nos cuidemos, que estemos bien y que logremos pasar esta época interesante invictos, que logremos sobrevivir, que nuestras familias estén bien y que podamos contar la historia. El tiempo pasa, decimos que llevamos mucho tiempo cuidándonos, pero la verdad, 6 meses, si miramos todo lo que dura nuestra vida y lo que nos falta por vivir, 6 meses son pocos. Vale la pena que continuemos cuidándonos, que continuemos con todas las medidas de distanciamiento, que aprovechemos los medios electrónicos para tener mayor seguridad con nosotros. Ahora les voy a compartir entonces una presentación del tema que les quiero hablar. Vamos a hablar de los alivios. Yo espero que todos estén viendo la pantalla. Si alguno no puede ver la pantalla, por favor, me informa a través del chat para que las personas que nos están dando soporte puedan colaborarnos con la información. El tema del que yo les voy a hablar es alivios peor contigo. Cuando iniciamos esta época inesperada de aislamiento, cuando iniciamos con la pandemia, el Consejo de Administración reaccionó rápidamente. Miró cómo podíamos ayudar a los asociados a que esta época fuera menos dura, que pudiéramos pasarla desde donde nosotros podíamos ayudar de una manera más sencilla. Y pensamos que esa manera como nosotros podíamos ayudar era concediendo unos alivios. En ese entonces, todos inexpertos en el tema de pandemias, de pronto orientados un poco por las decisiones de la Organización Mundial de la Salud, por las decisiones del gobierno nacional, tomamos unas medidas que nos permitieron darle unas ayudas a corto plazo para la totalidad de nuestros asociados. Esas ayudas inicialmente en el mes de marzo consistieron en una reestructuración solidaria que buscaba aplazar el pago de unas obligaciones, porque creímos que en ese momento se iba a necesitar más liquidez en las casas de los asociados para poder que pudieran comprar elementos de bioseguridad que empezaban a escasear, como el alcohol, tapabocas, desinfectantes, incluso para que tuvieran una ventaja de elementos básicos como el mercado. Y vimos que la reestructuración solidaria, que es un crédito que recogió todas las obligaciones, unificó la tasa de interés, llevó todas las obligaciones al plazo del crédito más largo vigente que tenía el asociado en ese momento. Recogió otras obligaciones como el pago de aportes, pagos de seguros, pagos de créditos rotativos. Los difirió en el tiempo y lo más importante, la primera cuota se pagaba a partir del mes de junio. Es decir, marzo, abril y mayo eran unos meses donde por no tener que pagar la cuota íbamos a tener una mayor liquidez. Y bien, así lo hicimos y 1.200 asociados solicitaron la unificación de sus deudas, solicitaron la reestructuración solidaria
y no tuvieron que pagar en los meses de abril y mayo. También recogimos en ese momento las cuotas que no se habían pagado del mes de febrero y de marzo. Aquí se juntaron varias situaciones también para el tema de los pensionados. Además del COVID, estaba ese desacomodamiento que se dio cuando cambió el pagador de la pensión y también cuando cambió la fecha de pago, pues se venía recibiendo el dinero a principios de mes y con Colpensiones pues vino a recibirse a finales de mes. Eso también generó una dificultad, un cambio en los flujos de caja de nuestros asociados. Luego, el gobierno nacional amplió las instrucciones que dio frente al manejo de la emergencia económica, social que vivía el país. Y entonces el Consejo de Administración rápidamente también reaccionó, gracias a tener los datos en la cabeza y a la fluidez de la información de la gerencia con el Consejo, pudimos sacar otra solución y fueron el alivio solidario. ¿En qué consistía? En que las cuotas de los créditos que los asociados no hubieran pagado los 5 primeros días, como es la obligación de pagarlos, la cooperativa las iba a recoger. Y como no alcanzábamos a preguntarle a la totalidad de los asociados, entonces a todo aquel que no había pagado la cuota de su crédito del mes de abril, mayo y junio, la cooperativa se la recogió, la llevó a una cuenta por cobrar sin intereses. Y esto es bien interesante, porque esa cuota, recordemos que tiene un componente de intereses, de seguro, pero también tiene un componente importante de capital. Y entonces, aún sin haber pagado el capital, la cooperativa dejó de cobrar intereses sobre esa porción de capital que correspondía a las cuotas que se recogieron de marzo, abril, mayo y junio. Esto fue para la totalidad de los asociados. Sabemos que a veces comunicarse, y más en ese entonces donde recién todos los empleados de FEBOR se fueron a trabajar desde sus casas, teníamos más dificultades de lo acostumbrado para atender a nuestros asociados y entonces lo que hicimos fue dárselo a todos. Quien quiera pagar, puede pagar. ¿Y qué se debería hacer para poder pagar? Pues como ya se había recogido la cuota del crédito para aquellos que ya habían pasado el día 5 sin pagar, entonces podían hacer el pago a ese nuevo elemento que apareció en el estado de cuenta que se llamaba crédito solidario o alivio solidario concretamente. Eso fue en la primera etapa y hasta allí llegamos con los alivios esperando que a partir del mes de julio aquellos asociados que habían sido beneficiados fueran muy juiciosos y muy puntuales en el pago de sus obligaciones con la cooperativa. Y así respondió la gran mayoría de asociados. El 90% de nuestros asociados, más el 95% de nuestros asociados, han venido pagando las cuotas de manera puntual y oportuna, tanto de los créditos como las cuotas del crédito que se dio de alivio solidario, que es, como lo dije al principio, se pagan 24 cuotas y es totalmente sin intereses. Sobre la porción de intereses no se cobran intereses, sobre la porción de seguro no se cobran intereses de las cuotas aliviadas, pero tampoco se cobran intereses sobre la porción de capital. Algunos dicen, ¿por qué no nos lo preguntaron? No teníamos la posibilidad de llamar a todos los asociados a preguntarles. Y como les íbamos a dejar de cobrar intereses, o les dejamos de cobrar intereses que ya venían pagando sobre la porción de capital, pues era un beneficio indudable para todos.
Y aquí quiero que eso quede muy claro. De una porción de capital que se estaban pagando intereses, la cooperativa deja de cobrar intereses para beneficiar a los asociados. Sigue el tema de las restricciones, del desempleo, sigue hasta julio vigente la primera circular que nos permitió dar a nosotros los alivios solidarios. Pero esa circular finalizó el 15 de julio. Es decir, la cooperativa a partir del 15 de julio no tenía autorización para continuar dando los mismos auxilios. La Superintendencia de la Economía Solidaria, viendo que habían todavía personas asociadas a las cooperativas afectadas en sus ingresos con el COVID, saca una nueva legislación y nos dice, ojo, de esos auxilios que ustedes concedieron, van a tener que hacer una provisión. Y es importante que lo tengan en cuenta, porque las cuotas que nosotros no enviamos a cobrar y que recogió la cooperativa en un alivio solidario, esas cuotas hubo que hacer una provisión sobre ellas del 100%. Para que tengamos una idea, los alivios solidarios llegaron a sumar 5.000 millones de pesos. Entonces, esos 5.000 millones de pesos, la cooperativa tuvo que salir a constituir una provisión que tiene plazo para constituirla hasta diciembre, pero que ya la estamos constituyendo, sobre todos los intereses y seguros que se dejaron de recaudar en esos alivios solidarios. Entonces, esa nueva legislación, además de exigirnos hacer esa provisión, también nos permite hacer nuevos alivios, pero nos permite hacer unos alivios no generalizados, tienen que ser de manera individual y solo aquellos deudores que demuestren que están afectados en su flujo de caja por el COVID. Ojo, en su flujo de caja por el COVID. ¿Esto qué quiere decir? Que no es para esas personas que de pronto tienen una afectación porque no pueden salir y se sienten estresados o que de pronto no pueden ir a hacer el pago al banco, porque esa no es una afectación en su flujo de caja. Y aquí lo pensamos bastante cómo poder ayudar a los asociados y cómo poder identificar. Al no poder ser una circunstancia generalizada, entonces hicimos una publicidad, les contamos que íbamos a dar unos alivios financieros a las personas que tuvieran una afectación real y material en su flujo de caja y que no pudieran pagar. A esas personas ya en el mes de agosto hemos beneficiado a 54 asociados. Pero ojo, este programa de alivios no puede ser general. ¿Por qué no puede ser general? Uno, porque quien nos vigila, que es la Superintendencia de la Economía Solidaria, nos dice en esa circular externa que tiene que ser de manera individual, que hay que identificar que el deudor tenga una afectación real y material en su flujo de caja y que esa afectación le impide cancelar oportunamente sus obligaciones con la cooperativa. ¿Cómo interpretamos nosotros esa afectación en el flujo de caja? Y esto ya es una interpretación que hace la cooperativa, que hacemos en el Consejo de Administración en una reunión y decimos, bueno, ningún empleado de los que son parte de nuestros asociados, su salario se le disminuyó, pero para algunos hubo un componente de su salario que sí se afectó, para aquellos que venían trabajando usualmente horas extras y tuvieron una afectación propia. También miramos si a los pensionados se les había disminuido y encontramos que no había una disminución en el monto de la pensión que está pagando. Y aquí no opera el tema de horas extras.
pero que sí habían afectaciones en el grupo familiar. Y entonces acá empezamos a mirar que las afectaciones del grupo familiar primario en su flujo de caja podían afectar el flujo de caja del asociado para hacer el pago. Por ejemplo, yo tengo un hijo que está casado, trabaja, tiene familia o no tiene familia y tiene unas obligaciones y se queda desempleado, o que tiene una profesión liberal, de esas que la persona, los ingresos los genera con su actividad. Entonces, esa persona puede tener una disminución, una afectación en su flujo de caja de cuenta de un miembro de del grupo familiar primario. Y lo limitamos al grupo familiar primario porque si no de todo, de alguna manera tendrían una afectación todos. Si uno tiene un primo lejano que tenga una afectación económica, ahí está, había que hacer un círculo de esa población que íbamos a ayudar. Pero para eso también necesitamos, y esto es muy importante, que todos los que pueden pagar, paguen, porque esa es la forma de hacer solidaridad. Entre más personas paguen oportunamente sus obligaciones sin pedir alivios nuevos y empiecen a pagar sus obligaciones puntuales, como lo han venido haciendo con la cooperativa, le van a dar más fuerza a la cooperativa para poder ayudar a esos que más lo necesitan, a esos que tienen su flujo de caja afectado en el flujo, afectado en el ingreso o afectado en el gasto. Entonces miramos y estudiamos cuáles eran las causales y cuáles eran los soportes que íbamos a pedir para poder determinar que la persona se había tenido una afectación en el flujo de caja. Y aquí encontramos entonces con que podía ocurrir que se le hubiera terminado su contrato. Hay asociados nuestros que trabajan como profesores, hay asociados nuestros pensionados que tienen contratos laborales, o que se hubiera terminado el contrato laboral de un familiar, su cónyuge, un hijo, y ahora les toca pues, a los padres con esa solidaridad salir a responder. Entonces, para ellos vimos que de manera individual, el comité de crédito va a estudiar esa situación que nos pongan de presente y esa terminación del contrato tiene que estar soportada pues con la carta de terminación del contrato. Es muy importante tener ese soporte porque los alivios no pueden ser generalizados, así nos lo pide el legislador. Y tiene razón que el supervisor, perdón, diga que no pueden ser generalizados y es porque las cooperativas tienen que mantener también su flujo de caja, tienen que seguir recibiendo los intereses, tienen que seguir recibiendo el pago de los créditos para poder con eso generar el ingreso suficiente para su funcionamiento, pero también el ingreso suficiente para ayudar a esos que están más necesitados. También sabemos que hay asociados que tienen ingresos propios que se pueden, variables que se pueden ver disminuidos. Y entonces aquí vimos el caso de los trabajadores con horas extras. Y a esos, ¿cómo les determinamos que hoy no están recibiendo las horas extras o que su ingreso se vio afectado por la disminución de las horas extras? Pues les pedimos los comprobantes de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y ahí podemos, incluso julio y agosto, y ahí podemos ver si en esos últimos meses dejó de recibir horas extras que sí recibía al principio del año, antes de la pandemia. Porque no todos tienen horas extras, entonces, si no tenía horas extras antes de la pandemia, pues no tiene esa afectación como tal. A esas personas con los soportes les podemos mirar cómo les podemos ayudar. Si hay disminución del ingreso familiar también, si tienen negocios
que han cerrado, si les desocuparon un apartamento, si les terminaron una asesoría, una consultoría, pues pueden enseñarnos a nosotros los soportes donde se termine ese contrato y nosotros vamos a buscar cómo ayudar de manera temporal. Y es importante que miremos otro concepto de las ayudas que son temporales. Es decir, hay una ventana de tiempo donde se van a ayudar y esa ventana de tiempo va hasta el 31 de diciembre de este año. Esperamos que bajo el escenario de la nueva normalidad, bajo esta apertura, pues las personas logren volver a encontrar empleo, logren volver a alquilar esos locales comerciales que les desocuparon o esos apartamentos y restablezcan y ajusten sus finanzas hacia la normalidad. Con esto entonces no nos quedan sino aquellos que fueron afectados directamente por la enfermedad. Y aunque la enfermedad no disminuye el ingreso, sí afecta por el lado del gasto. Entonces, aquellos que tienen un familiar de ese núcleo familiar primario con COVID o que el asociado ha tenido COVID, con la historia clínica nosotros miramos ese periodo de afectación y le podemos dar un periodo de gracia. ¿Cuáles son las ayudas que se pueden dar o que la cooperativa puede dar? Pues la primera que hablamos del periodo de gracia es un periodo en el cual no hay que pagar intereses, ese es uno parcial. No es que no se causen los intereses sí se causan y sí se quedan debiendo, sí se van a cobrar en 24 cuotas a partir del momento en que se levante la línea, pero nos da la oportunidad de que no los tenga que pagar ya, que no entre mi crédito en mora, sino que los tenga que pagar después. También está el periodo total, que es donde no pago ni intereses ni capital. Y ese periodo, ese alivio, ¿de qué se concede? Pues dependiendo de la magnitud del impacto de ese, que tenga ese flujo de caja. Por ejemplo, yo tengo un salario de 4 millones de pesos y tengo un ingreso por arrendamientos de 800.000 pesos. Ese apartamento me lo desocupan, entonces la disminución de la capacidad no es total. Por lo tanto, de pronto el alivio de esa cuota de 1,5 millones que estoy pagando no es necesaria. Necesito que me ayuden en la porción del arriendo que dejo de recibir, porque pues igual la deuda está y entre más ligero la podamos pagar, pues menos deudas se nos van a acumular hacia el futuro y realmente la afectación no es por la totalidad del ingreso, es por esa porción que hoy estamos dejando de recibir. El comité de crédito, que es el encargado de estudiar los alivios, va a mirar si lo que le hace falta es 1 mes, 2 meses, 3 meses o hasta 6 meses, depende de la afectación, y si esa es la solución o si lo que requiere es una refinanciación de sus obligaciones. Porque a veces decimos, no, pero es que yo ya voy a dejar de tener este ingreso de manera permanente y lo que voy a hacer es que voy a generar un ingreso, necesito que se disminuyan mis gastos, que se disminuya mi cuota. Entonces a esas personas les podemos ampliar el plazo del crédito, les podemos cambiar para que temporalmente tengan una cuota más bajita y que puedan seguir cumpliendo con el pago oportuno de sus obligaciones. Es muy importante este tema, que todos los que puedan pagar, paguen. Que todos los que puedan pagar, así sea una parte, paguen esa parte. Porque el alivio no es perdón de deudas. El alivio es congelar la deuda para cobrarla después. Y ese cobrarla después, pues va a llegar un momento donde vamos a tener la cuota del crédito más la cuota, la 24 parte de la plata que dejé de pagar. En los documentos hablamos del vínculo familiar y entonces estamos aquí teniendo una definición de cuál es el vínculo familiar para que lo tengamos claro, ese vínculo que nos sirve para justificar
el otorgamiento de un alivio o de una refinanciación. Los documentos para validar el vínculo, cuando eso se trata de la afectación de un familiar, generalmente es el registro civil de nacimiento o de matrimonio. También sirve la partida de matrimonio religioso o el certificado de que ya están como beneficiarios en la EPS o en el servicio médico o en la caja de compensación. Y para los que tienen un familiar o una afectación propia por COVID, pues necesitamos la epicrisis, que es un resumen clínico de la enfermedad, el informe de egreso de la institución si estuvo recluido en institución hospitalaria o de la historia clínica. Aquellos que tuvieron COVID pero no tuvieron tratamiento ni afectación porque afortunadamente fueron asintomáticos y no tienen ningún soporte a la enfermedad, no pueden soportar el auxilio o no pueden pedir el auxilio con ese documento por esa causal. Entonces, recordemos, el alivio a otorgar lo va a estudiar el comité de crédito y depende de cada situación particular el alivio que nosotros vamos a otorgar. ¿Cuánto tiempo se afectó y en qué cantidad se afectó el flujo de caja de nuestro asociado? Y dependiendo de ello, vamos a otorgarles el plazo o la modalidad del alivio de favor contigo. Para estos créditos que se dan de refinanciación, nuestros alivios, el asociado también puede adjuntar codeudor o puede adjuntar una hipoteca, si es el caso donde quiere una refinanciación a mayor plazo. En el 90% de los casos, salvo los créditos de pronto hipotecarios, de estudio o los últimos créditos que se dieron de crédito rotativo, la tasa de crédito que da la refinanciación es inferior a esa tasa, a la tasa de los créditos que tienen las asociadas, en el 95% de los casos. Tendría que mirar el asociado si le conviene esa disminución de tasa o no, y si tiene cómo justificar la solicitud del alivio. Recordemos entonces que son un periodo de gracia que puede ser parcial. En el parcial el asociado paga los intereses y no paga la cuota de capital. En ese caso entonces el alivio de capital se va a pagar al finalizar el crédito en cuotas adicionales. El periodo de gracia total donde no paga ni capital ni intereses. Y la refinanciación que consiste en recoger la totalidad de los créditos del deudor afectado para que le quede una cuota acorde con su capacidad de pago. Hay un tema importante y es que cuando la cuota del crédito ya está abierta, es decir, falta por cobrar y ya se ha generado, eso ocurre el día 15 del mes anterior, nosotros no podemos modificar ya esa cuota. Entonces, en esos casos es muy probable que le solicitemos al asociado que cancele esa cuota antes de darle el alivio. Y hay una circunstancia adicional y es que el alivio no lo podemos dar para créditos que ya venían con mora. Entonces es muy importante que se pongan al día, que estén al día al momento de solicitar el alivio, porque podemos recoger parte de la cuota del mes en curso, pero no de periodos anteriores. ¿Y esto por qué? Porque la calificación de riesgo de crédito, la cooperativa tiene que mantenerla en el tiempo. Es así entonces como el Consejo de Administración y la cooperativa quisieron encontrar unos beneficios para sus asociados, para poderles ayudar en ese momento, pero que adicionalmente dependemos de que aquellos que pueden pagar puedan hacerlo, de que el pago se haga oportuno y si pueden pagar una porción de cuota, no hagan una solicitud de auxilio adicional, sino que
paguen con la capacidad que tienen. No esperemos a que eso a todos nos amplíen el plazo, porque pues es necesario que la cooperativa siga recibiendo los dineros. En este correo es gerencia@fevor.coop, fevor.coop de cooperativa. El buzón de PQRFs también se puede utilizar y el correo Fevor Contigo para pedir estas nuevas ayudas. Mi tiempo se ha terminado. Yo les agradezco mucho a ustedes haberme abierto este espacio para poderles conversar y contar lo que estamos haciendo y por qué lo estábamos haciendo, pero lo más importante para poderlos saludar, porque acá en esta cooperativa, si hay algo que se vive, es que somos como familia, nos ayudamos, nos queremos, nos conocemos y hay un vínculo más allá, es un vínculo de verdadera amistad.